Olá a todos, sou Jorgelina, professora de espanhol, e hoje vim trazer para vocês mais uma aula aqui no canal. O tema de hoje é uma sugestão de vários estudantes sobre qual é a diferença entre os artigos el e lo. Fica aqui nessa aula para a gente aprofundar um pouquinho, porque semana passada a gente trabalhou os 7 erros clássicos que todos os alunos brasileiros cometem quando eles estão aprendendo espanhol. E esse erro estava nessa aula. Então, se você não assistiu ainda, procura aqui no canal para assistir sobre os outros erros. Hoje vamos aprofundar entre a diferença entre ele e lo. Aproveita também para se suscrever aqui no canal, apertar o sininho, que aí você vai receber as notificações, né, sobre os novos vídeos que forem postados. E eu vou enviar o conteúdo dessa aula através do canal do Telegram. Como fazer para entrar no Telegram? No Instagram, Espanhol com Jorgelina, né? Vocês vão encontrar tudo isso aqui na descrição da aula também, do vídeo. Tem um link na bio que é para acessar no canal do Telegram. É aí por onde eu envio, né, material complementar e material exclusivo da aula. Aproveitem também para quem não estiver seguindo a conta no Instagram, porque aí a gente vai treinando a diário o espanhol. Então vamos lá com nossa aula hoje. E temos aqui las diferencias entre el y lo en español. Para comenzar nuestra clase de hoy, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que son los artículos definidos en español y en portugués. En español tenemos el y los, ¿no? Que es masculino singular y plural, y para el femenino tenemos la y las. Por ejemplo, el libro es muy largo, los libros son muy largos, en plural, la casa es luminosa, las casas son luminosas, ahí en plural. Lo correspondiente en portugués serían los artículos u, a, us y as. Y estos ejemplos que tenemos en español, entonces aquí quedarían como o livro é muito longo, el libro. Os livros são muito longos, los libros. A casa é luminosa, la casa es luminosa. Y as casas, aquí en plural, son luminosas, las casas. Muy bien, hasta aquí parece todo simple. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces quien está estudiando español comete estos errores. Decir, por ejemplo, lo libro es muy interesante o lo chico es mi primo. O menino, o mozo. ¿Y qué pasa aquí? En español debería ser el libro, el chico. ¿Por qué? Cuando tenemos un sustantivo masculino, debemos usar el artículo definido el. Tengan en cuenta siempre eso. Es la primera recomendación que puedo darles para no equivocarse más. Si la palabra es masculina, un sustantivo masculino, siempre debemos usar el. El libro, el chico y no lo, como aparecen estos ejemplos. Otros casos, por ejemplo, palabras masculinas, el día, el idioma, el barco, el viaje, recordando que la palabra viaje, como expliqué en la clase pasada, las palabras terminadas en age en español son masculinas, por lo tanto aquí es el viaje. Muy bien. Pero sí, mucha gente comete este error con el artículo lo, es porque en algún lado ese artículo lo aparece. Y sí, existe en español el artículo lo. Veamos estos casos que tenemos aquí. Por ejemplo, o barco está navegando. Ahí tengo una palabra masculina singular que es barco.
Por lo tanto, en español sería el barco está navegando. Pero en el segundo caso dice, o importante es estudar siempre. Y aquí aparece lo en español. Lo importante es estudiar siempre. Vamos a ver que en el ejemplo en portugués tenemos únicamente un artículo, que es el artículo u para los dos casos, o barco o importante. En cambio, en español tenemos el barco, palabra masculina, y lo importante, aquí que es un adjetivo. Y ahora les voy a explicar mejor de qué se trata. Ese lo es un artículo neutro que generalmente acompaña a adjetivos, adverbios y participios. Ya les voy a explicar bien de qué se trata esto. Por lo tanto, en español tenemos artículo masculino, artículo femenino y un artículo neutro que no tenemos en portugués con este nombre, pero que cumpliría la función de un artículo neutro. Veamos ahora específicamente cuándo debemos utilizar ese artículo neutro lo. Bien, primer punto. Se usa con adjetivos, adverbios y participios. ¿Qué sería esto? Lo bonito de la ciudad es la cultura. Bonito aquí es un adjetivo. O bonito da cidade é a cultura. Lo antes posible entregar el informe. Ese antes es un adverbio. Para quien no recuerda mucho sobre categorías gramaticales, el adverbio siempre describe o da una característica sobre el verbo. En este caso, antes es un adverbio de tiempo, ¿no? Sería cuándo entregar el informe, cuanto antes posible. Y aquí en portugués sería o antes posible. Lo sucedido me causó sorpresa. Aquí, sucedido es un participio. O que aconteceu, por ejemplo, en este caso podría ser una traducción. Recordando que los participios son aquellos verbos que terminan en ado y en ido. Cantado, trabajado, comido, bebido. Claramente, como siempre sucede, también hay un grupo de participios irregulares, ¿no? Que en otra clase podemos verlo también más detallado. Por lo tanto, lo bonito, adjetivo, o bonito. Lo antes posible, adverbio, o antes posible. Lo sucedido, aquí un participio. Vamos a ver en qué otro caso utilizamos el artículo neutro lo. Siempre con la construcción lo que, ¿no? Ese que ahí es un pronombre relativo, se llama. Y eso sería correspondiente a la construcción o que en portugués, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que quiero es pasar el examen. O que eu quero é passar a prova, né? O exame. Lo que me deja feliz es salir con amigos. O que me deixa feliz es salir con amigos. Lo que me preocupa es su comportamiento. O que me preocupa es su comportamiento, por ejemplo. Creo que este es un poco más fácil de reconocer aquí, que siempre que tenemos la estructura lo que se forma con el artículo neutro. Y aquí les traigo más ejemplos para que veamos juntos sobre los usos del artículo lo. Por ejemplo, lo interesante es la temática del programa, ¿no? Este interesante aquí sería un adjetivo. Eso en portugués sería o interesante, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en portugués tendríamos únicamente ese u y aquí en español sería lo. Próximo ejemplo. Lo peor es trabajar hasta tarde. Ese peor sería un adverbio de modo. ¿Cómo se hace algo? O pior es trabajar hasta tarde. Lo previsto son 10 días más. Aquí ese previsto es un participio y aquí es un participio irregular del verbo prever
E em português diríamos o previsto. Y finalmente, aquí un ejemplo con la construcción lo que. Lo que quiero es estudiar más concentrada. O que eu quero é estudar mais concentrada. Espero que haya quedado más claro ahora cuando nosotros debemos usar el artículo lo. Recuerden que son estos casos. Vuelvan a ver los ejemplos para que quede más claro. Con adjetivo, con adverbio, con participio y con la construcción lo que. En el resto de los casos, si es un sustantivo masculino singular, debemos usar siempre el. Lo que voy a pedirles ahora es que practiquemos un poco y aprovechen para dejar aquí en YouTube un comentario completando estas frases que comienzan con lo. Lo principal para mí es, y lo que más me gusta es. Entonces, por ejemplo, lo principal para mí es aprender vocabulario, aprender gramática. Y lo que más me gusta es viajar, lo que más me gusta es enseñar español, lo que más me gusta es que participen. Entonces aprovechen para dejar un comentario aquí, así puedo verlo, puedo ayudarlos, puedo corregirles si es necesario. Compartan este video para los amigos que están estudiando español y que este asunto puede ser muy útil para aclararles la diferença entre ele e lo. Semana que vem eu estarei aqui de novo, passando algum conteúdo interessante para vocês. Sintam-se à vontade. Se vocês quiserem deixar alguma indicação para mim de algum tema que vocês queiram trabalhar. E aproveitem para participar, como sempre. Vejo vocês. Até a próxima.